Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes en un nuevo capítulo, el cuarto capítulo ya, de nuestro podcast Viviendo Fuera de la Ciudad. Estamos aquí con César y recapitulando un poco los capítulos anteriores, eh, vimos primero la importancia de las consideraciones. Fueron 9 consideraciones que preparamos para que las personas que están pensando en tomar esta decisión de salir de la ciudad e ir a un espacio rural, tengan contemplado una especie, entre comillas, de checklist para poder evaluar. Y por otro lado, también vimos todas las bondades o todos los beneficios que significa vivir fuera de la ciudad, un espacio periurbano. Y con ese listado también poder tener como un contraste, un contrapunto entre ambos capítulos de lo que significa las cosas a considerar, no negativas, pero sí fuertes, y las cosas positivas en sí de vivir fuera de la ciudad. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante con César, que es el tema de las expectativas. Efectivamente, Yeri. Bueno, un saludo a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Básicamente, claro, muchas veces cuando nosotros nos ponemos a pensar en la parcela, en el terreno, en la ruralidad, como que nuestra cultura, sobre todo producto de cómo se han desarrollado los proyectos en los últimos 40 años, es básicamente la llamada parcela de agrado. Todos quieren tener su parcela de agrado porque piensan en jubilarse, en tener una piscina. Es verdad, está como muy boom el término. Eso es lo que... Y honestamente ha sido cómo se ha posicionado llamémoslo así, producto inmobiliario. Ya. Sin embargo, es importante entender, y también en los próximos capítulos los vamos a comentar, qué es lo que dice la norma respecto de esto. Tal vez este capítulo va a ser un poquitito más técnico que otros. Nos vas a hacer pensar hoy día. Claro, pero así es. Pero básicamente lo que apuntamos es como informar a la gente de que cuando tú pases por un sedazo, los proyectos, aquellos que vas a invertir o aquellos que estás mirando, veas si es que ya compraste, qué mejoras deberías tener tu propio proyecto en el lugar donde ya compraste, o si estás en este proceso de adquirir una parcela, ver bien finalmente qué es lo que permite la ley, si eso es lo más importante. Y por lo mismo, la verdad que la normativa en torno a la definición o la reglamentación que regula la ruralidad, o los sectores periurbanos, aquellos en los que normalmente nos vamos a vivir o desarrollamos estos proyectos de vida, es bastante acotada, no es muy larga la normativa. Pero ahora voy a comentar una en particular, un artículo, un inciso de hecho, un artículo que es el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es bien relevante porque básicamente en él se dispone que fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, más adelante vamos a hablar lo que consiste en realidad el real alcance de lo que es abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para viviendas del propietario del mismo o sus trabajadores. Se complementa el artículo diciendo o para construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento que cuenten con los requisitos para obtener este subsidio del Estado. Y eso en simple, ¿qué vendría siendo? Qué bueno que lo dice. Básicamente aterricemos esto. Existen muchos proyectos que están abiertamente fuera de norma. Traen una multiplicidad de externalidades, ya la hemos conversado en más de una oportunidad, pero hoy día vamos a conversar de básicamente cuáles son los dos proyectos que podrían mirarse objetivamente, o los dos tipos de proyectos que deberíamos mirar objetivamente para decir, ¿sabes qué? Este proyecto sí tiene sentido, sí cumple con la normativa. Perfecto. En términos generales. Y segundo, me va a permitir, básicamente, ya que esto se trata de un sueño anhelado, poder edificar una casa o alguna cuestión que sea realmente enfocada en esto. Primero voy a hablar de un concepto que ha sido desarrollado en el último tiempo, en los últimos, de menos los 2-3 años. De hecho, hay un desarrollador que ya creo que como 4 o 5, pero en realidad ha sido como un boom más relevante, sobre todo cuando ya se ha visto todos los perjuicios de este tipo de migración ciudad-campo, que son aquellos proyectos llamados de conservación. Sí, se ha escuchado bastante. Así es, básicamente apuntan a terrenos que están orientados en lugares que tienen un
alto capital natural a una zona que debe ser preservada, ya sea porque sus ecosistemas son muy ricos, se da mucho en la Patagonia, son ecosistemas, no sé, aguas muy limpias, lugares que han sido prístinos y que siempre han sido preservados, no sé, la filosofía de Douglas Tompkins, lugares que merecen que por su naturalidad deben ser preservados. Pues bien, hay proyectos que están orientados el día de hoy a ese tipo de desarrollos en que en la práctica lo que tú compras es un terreno generalmente más grande, macrolotes de 3 hectáreas, 5 hectáreas, o a veces macrolotes un poco más pequeños, pero tienen un gran porcentaje del proyecto destinado a esta conservación y que básicamente apunta o está grabado en términos legales por una herramienta que es relativamente nueva en nuestra legislación, que es el llamado derecho real de conservación. ¿Ya? A ver, ¿qué es un derecho real primero? Básicamente un derecho real es llamémoslo así, un beneficio en relación respecto de un tercero que recae respecto de un inmueble. Ejemplos de derechos reales, por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca lo que hace es que es una garantía para mi acreedor que en caso de que yo le deje de pagar, se va a pagar con ese bien en específico, aun cuando yo tenga más acreedores, él va a tener una prelación en su pago. Él se va a pagar Es su seguro. Por ejemplo, otro derecho real que cae respecto de inmuebles son las servidumbres. Muy típicas, sobre todo precisamente en desarrollos agrícolas, donde la típica servidumbre de paso que te permite transitar por dentro de un predio que es de un tercero, pero ese terreno llamado sirviente sirve a un colindante que es servido, que finalmente disfruta de ese espacio de territorio para poder transitar y acceder a su terreno. Ah, perfecto. Entonces, ese tipo de cuestiones son derechos reales. Puedo darte 2 ejemplos que son bien claros y creo que ejemplifican bien lo que esto es. Básicamente, en el caso del derecho real, consiste también en un contrato, se constituye de esta manera, en que hay un tercero en que se hace cargo, llamémoslo así, se le entrega, se hace cargo de la mantención y de la regulación de qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no se va a poder hacer en ciertos lugares. ¿Y cómo se determina ese tercero, digamos? ¿Cómo se hace ese? Básicamente es un acuerdo. Normalmente ese tercero son fundaciones. Hoy día normalmente se constituyen de esta manera. Los proyectos también a veces tienen sus propias fundaciones o fundaciones partner en las con las que trabajan. Y básicamente lo que busca es, como te decía, es proteger distintos atributos naturales. Pero lo que te definen es básicamente cuáles van a ser los usos permitidos de esos terrenos, pero también cuáles van a ser las restricciones. Existen cuestiones más o menos prácticas que se dan en esos terrenos porque están orientados al resguardo de su calidad de este ecosistema. Y básicamente, por ejemplo, ¿qué se hace? Se hacen los típicos, prohibiciones de usos industriales de los terrenos. O sea, no sé, la explotación forestal masiva no se efectúa. A propósito de lo mismo, la tala de los bosques. Normalmente son bosques nativos, muy ricos. Idealmente, por eso te digo, como a veces es como muy fácil imaginarse esto en la Patagonia, donde hay, no sé, sectores como Puyuhuapi, no sé, la Junta, la carretera austral, donde tú ves terrenos que son maravillosos y que claramente uno los mira y dice, estoy en el paraíso, ¿cómo no va a ser preservado? Importante recordar una característica de Chile, que es bien interesante respecto de lo que implica la visión de conservación a nivel país. En términos porcentuales, Chile en el mundo es el país con mayor cantidad de parques nacionales. El 21%, y estos parques nacionales que son, por cierto, destinados de conservación, pero son estatales. Bueno, este tipo de proyectos son proyectos privados que están con la misma orientación, pero el 21% del territorio nacional es público destinado a la conservación. Ahí encontramos toda la red de parques nacionales chilenos. Y esto de verdad nos pone a la vanguardia respecto del resguardo de la naturaleza y de los ecosistemas a nivel global. Sin duda, nos falta muchísimo. Hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar y muchas cosas que corregir. Pero de verdad nos debemos sentir relativamente orgullosos como país porque desde el punto de vista del aparato estatal, sí hemos sido responsables. Pues bien, este tipo de proyectos vienen a complementar este ánimo. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, otras restricciones adicionales te las menciono más rápidamente. Por ejemplo, te definen que no puedes hacer cercos perimetrales. ¿Por qué no puedes hacer un cerco perimetral? Porque eso evidentemente fragmenta el bosque.
Por ejemplo, te dice, no puedes tener animales domésticos. ¿Por qué no podemos tener animales domésticos? De hecho, lo conversamos en el podcast pasado. Como la intervención de las mascotas en ambientes que no son propios de ellas. Exactamente. ¿Cómo afecta a la fauna? Se pueden hacer fogatas en muchos casos. La basura no se puede dejar en el lugar. Tú tienes que estar muy consciente de tomar la basura y llevarla. No hay un punto de acopio en el lugar. Que me imagino que también tiene relación con la fauna. Exactamente. No solamente con la contaminación en sí. Así es, la intervención en los cauces de agua. No se pueden hacer pozos profundos en la mayoría de ellos. Normalmente se toma agua por gravedad. El tema de la electricidad, la energía eléctrica, normalmente mecanismos renovables, ya sea con turbinas hídricas del mismo cauce de los ríos, o bien lo típico, energía solar. Entonces, básicamente este es un tipo de proyecto de desarrollo que uno encuentra hoy día en el mercado y que la verdad está dentro de la norma porque, por una cuestión básica, mantiene la aptitud rural, la aptitud agrícola del lugar. ¿Ya? Porque básicamente no lo quieres tocar. Entonces, claramente mantiene la aptitud rural. Y ese es el concepto de conservación, pero existe un contrapunto de concepto que digamos que está siendo innovador. Está siendo innovador básicamente porque es lo que la ley expresamente te obliga a realizar. A ver, la subdivisión... Perdón, solo para precisar. En el fondo está la ley, y generalmente se ha tomado desde un punto de vista de conservación, y ahora hay como una interpretación innovadora de sustentabilidad, una cosa así. Sí, no, claro, básicamente yo diría, hay dos principios, diría dos caminos que son válidos, dos caminos que están dentro de la legalidad y que en realidad, si tú te ajustas a lo que dice la norma, que viene, insisto, desde el año 80, o sea, 40 años viendo esto, porque, seamos honestos, la innovación es determinar que en el suelo rural tú puedes llevar la vida urbana y tener tu casa, tu casa, tu piscina, esa visión, pucha, no quiero mencionar como desarrollos tan específicos, pero por ejemplo, Chicureo, por ejemplo... No, pero te entiendo, que en el fondo como que quieres esta mentalidad de irte fuera de la ciudad, pero al final con el 100% de las comodidades de la ciudad, y es como un contrapunto medio confuso. Exactamente, eso está fuera de la norma, eso es una innovación, pero hoy día parece innovador lo que la norma dice. Perfecto. Entonces, por eso fijo dos contrapuntos. El primer contrapunto, el que hemos conversado, es el de conservación, y el segundo, el que quiero hablar, de sustentabilidad. Básicamente, ¿por qué? Porque, a ver, los terrenos rurales, cuando hablamos de la subdivisión, hay un decreto de ley que ha estado muy en boga, que precisamente viene desde el año 80, y que te señala, el decreto de ley 3516, y te señala cuáles son las aptitudes de los suelos rurales. Yeah. Y existen básicamente tres. Una aptitud que es agrícola, básicamente para el desarrollo silvoagropecuario puro, el desarrollo ganadero, o el desarrollo forestal. O sea, hay estos tres aptitudes: aptitud ganadera, forestal y agrícola, ¿ya? Cultivo, etc. Y estos nuevos modelos que estamos viendo hoy día, que parecen, insisto, se tornan innovadores, pero en realidad son lo que dice la norma. Perfecto. Es un concepto que lo que busca esencialmente es hacernos cargo de una realidad que es global. Y apunta a lo siguiente, ver. Básicamente comentarte... un podcast anterior mencioné esto, pero de hecho fui impreciso. Dije 40 y en realidad es un 39. Y es que, ¿qué quiero decir? Que si estimamos cuál es cómo ha sido la evaluación de la producción agrícola desde el año 97 hasta el año 2021, la producción agrícola en Chile ha decrecido en un 39%. Ya había dicho el 40% la vez pasada. En un 39%. Significa que... No sé, si antes producíamos, es una cuestión muy básica, pero en realidad es importante destacarlo. Si antes producíamos 100 kilos de trigo, que finalmente estaba destinado y que nosotros lo disfrutamos, el trigo en nuestro alimento cotidiano. Sí, súper básico. Hoy día solamente producimos 61 kilos de trigo, pero a una densidad demográfica mucho mayor. Porque la densidad demográfica desde el 97 a la fecha solo ha aumentado del orden de los 2.5 millones de personas, sobre todo por la migración que ha tenido el país, ¿ya? Y es importante esto, ¿por qué? Porque hay una cuestión que es un principio que es bien importante, que habla de la seguridad agroalimentaria.
El mundo... ¿De qué habla, perdón? No te entendí el término. Perdón. No te preocupes. Lo que nosotros le llamamos furcio. Habla de la seguridad agroalimentaria. Okay. Básicamente, como país, necesitamos prestar atención a la seguridad agroalimentaria. Por lo que está pasando en el mundo. El huevo que nosotros consumimos cada mañana en el desayuno, o la carne que se comió recientemente en el 18, el cerdo, el pollo, lo que sea, el pan de cada mañana, la leche, las papas, cuestiones que son como muy cotidianas dentro de nuestra alimentación. Exactamente, de nuestra dieta. Tienen una vuelta anterior. Por ejemplo, los huevos y el cerdo, ¿de qué se alimentan? De soya. Y en Chile no produce soya, es 100% importado. La carne, los huevos, el cerdo, el pollo, casi todo el pan, proviene de maíz. El 75% del maíz chileno es importado. Por ejemplo, el trigo, que es básico para la alimentación de los animales, etcétera, también, y también para la producción de harina, del pan, el 42% es importado. Lo peor es que ¿cómo se produce esto? El insumo que lo produce, o que te ayuda a producirlo, el fertilizante o implementos que te ayudan, la urea o el SFT, que son fertilizantes necesarios para el desarrollo de esta producción, son 100% importados. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta, la canasta alimentaria de nuestra dieta no está garantizada ni por lo lejos. Porque nosotros no estamos produciendo como país la totalidad de lo que consumimos. De hecho, en relación a la demanda que tenemos como país, lo que produce Chile, dependiendo de distintas industrias, no alcanzamos el 40%. Oye, César, y solo en honor al tiempo para que no nos salga tan largo este capítulo, ¿cómo se une eso con lo del tema de la sustentabilidad que decías? Es muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque básicamente este tipo de desarrollo están orientados a entregarte todas las herramientas y facilitarte la posibilidad de que tú puedas desarrollar cultivos agrícolas en tus predios. Porque hay un principio súper básico, o sea, de hecho, existe una figura que son los loteos brujos, no vamos a ahondar mucho en este tema, pero hay una cuestión que básicamente, si vemos cómo vivimos en la ciudad, con 500.000 metros tú puedes vivir perfectamente, ¿no? O sea, de hecho, un terreno... Hablamos de esto igual, un poco, lo andamos en el capítulo, uno de los capítulos pasados. Sí, no estoy seguro si lo conversamos, tal vez fue una conversación entre nosotros. Sí, hablamos mucho. Sí, pero básicamente comentarte que basta con poco terreno para nosotros vivir cómodamente. No necesitas 5.000 metros y que es la superficie predial mínima en zonas agrícolas. Pues bien, hay desarrollos hoy día que están pensados desde ese prisma, que te proveen y te entregan las herramientas, qué sé yo, huertos, invernaderos, riego tecnificado y una serie de herramientas que te permiten que tú puedas trabajar en tu tierra, o bien que otros, por medio de organizaciones colectivas, porque esto, entendiendo la colectividad en lo rural, como por ejemplo cooperativas que son muy típicas y muy desarrolladas en Chile por medio del INDAP, lo venimos impulsando desde los años 80 en Chile, porque es un fenómeno y una herramienta muy útil. Este tipo de desarrollo finalmente se ajustan, pero de manera perfecta a lo que el espíritu del legislador, que estuvo tan en boga recientemente por el tema de los plebiscitos, etc. El espíritu del legislador pretendía resguardar en torno a esto. Después, en otros podcasts, vamos a hablar de pronto de las externalidades y vamos a ver por qué es tan importante este tipo de desarrollos, que finalmente lo que te entregan a ti como familia es un seguro de vida. Y las herramientas también para poder tener una vida como más equilibrada a lo largo del tiempo, y no solamente el terreno y ya. Entonces, en resumen, ¿cómo podríamos resumir? Tenés la ley que te ampara y uno tiene que estar obviamente revisando que sean terrenos que estén bajo este criterio, y hay dos como caminos de, no sé si interpretación es la palabra, pero dos caminos para poder relacionarse con este uso de la tierra. Por un lado está conservación y por el otro lado la sustentabilidad. Dos usos permitidos, llamémoslo así. Perfecto, muchas gracias. Qué abogado, entonces tiene las palabras más técnicas. Y desde el punto de vista de la sustentabilidad rescatamos todos estos como beneficios, sobre todo la crisis alimentaria que hablaste, sobre todo que Chile no es muy productor de sus propios alimentos.
Tiene todos estos beneficios, estos proyectos que contemplan la sustentabilidad como pilar en sus desarrollos. Así es, por eso los invitamos a la hora de elegir un proyecto, estén alerta a esto. O sea, de hecho, este podcast lo hicimos para pensar en lo positivo y también en lo a veces un poco gravoso de la decisión de irse a vivir fuera de la ciudad. Y es por eso que te queremos contar este tipo de cuestiones, porque son importantes a la hora de prestar atención y decir, ¿estoy comprando una oportunidad, de verdad un sueño, o estoy comprando un dolor de cabeza? Súper importante. Súper importante. Porque claro, entender cómo romper esa burbuja de expectativas que al final una a veces va 2 semanas a un lugar y te dan ganas de quedarte a vivir ahí, pero en el día a día es distinto, pasar inviernos es distinto, la relación con las lluvias, el suelo es distinto. Entonces, claro, tener en mente este tipo de proyectos que tienen como pilar, decíamos recién, la sustentabilidad es súper positivo. Yo creo que está súper claro. Los quiero dejar invitados y recordarles que pueden revisar cada uno de nuestros podcasts. Están en Spotify. Nos pueden ver nuestras hermosas caras también por YouTube. Y también comentarles que siempre pueden darnos sus comentarios, preguntas, sugerencias, cualquier duda que les interese que nosotros también levantemos en este podcast, en estas instancias, mediante nuestro correo que es contacto @ proyectoraices.cl. proyectoraices.cl. Eso, muchas gracias. Será hasta un próximo capítulo.